Dios les bendiga a cada uno de los que van a ver y van a aprender acerca de la palabra del Señor. Porque cada día nosotros estamos aprendiendo, amados hermanos, lo que es el Evangelio de Jesucristo. Muchos estamos ignorando, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Y esto el Señor lo dijo en su palabra. Dijo, escudriñad las Escrituras porque parece que ahí tenéis la vida eterna. Y la vida eterna, amados hermanos, es que conozcamos la verdad. Y por medio de la verdad nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Si nosotros, amados hermanos, no escudriñamos las escrituras, va a ser lamentable porque no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos dice o qué es lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que Dios nos quiere decir. En la Biblia hay muchas enseñanzas para matrimonios, enseñanzas para un desamparado, enseñanzas para un necesitado, enseñanzas para un proceso. Hay diferentes clases de enseñanza, pero la Biblia es una guía espiritual para el hombre de Dios y la mujer de Dios. O sea, en estos últimos tiempos, amados hermanos, si ustedes se pueden dar cuenta, el Evangelio se está predicando en muchos lugares. El Evangelio se está predicando en diferentes lugares donde se está enseñando la palabra. Y si el pueblo o si el hombre no quiere escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios, va a ser lamentable, porque por eso, amados hermanos, Dios levantó profetas, ministros, evangelistas, por eso Dios levantó maestros, por eso Dios levantó siervos y siervas para que prediquen su palabra. Y yo, como abrí, ¿verdad?, una página ya hace como 2 años más o menos, no he subido muchos mensajes de la palabra de Dios, pero tengo, amados hermanos, ese fuego en mi corazón de predicarles la palabra, de hablarles la palabra. Y yo sé que muchos van a ver el mensaje de la palabra, lo van a escuchar, y espero en el Señor que lo guarden en su corazón y que sigan escudriñando las escrituras, escuchando lo que Dios dice a través de su palabra. Y porque estamos, amados hermanos, en los últimos tiempos, estamos, amados hermanos, escuchando de guerras, estamos escuchando de terremotos, estamos viendo que ciudades que se han inundado, pueblos que han quedado sin casas, amados hermanos, y estamos viendo también que gente anda profetizando y anda diciendo muchas cosas de las que están pasando, y hay quienes, ¿verdad?, pues se levantan y dicen algunas cosas que realmente no más la dicen por decirla. Allá Dios sabrá las cosas, pero nosotros tenemos que ver en la luz de la palabra qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a nosotros. Es muy importante nosotros entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta hora. En estos últimos tiempos, amados hermanos, si tú no has estudiado la palabra, necesitas escudriñar las escrituras, necesitas saber de antemano que tu primer concepto que tienes que tener en la vida es aprender a amar la palabra del Señor. Y ese es un concepto que te llevará a la vida eterna. Pero si tienes conceptos negativos hacia lo que es la palabra, hacia lo que es la Biblia, lamentablemente no vas a poder entrar al reino de los cielos, porque no estás escudriñando la palabra del Señor. Y hoy quiero hablar acerca del espíritu inmundo que vuelve, y eso lo podemos ver en Mateo, capítulo 12 de San Mateo y versículo 43. O sea, en la antigua vida que nosotros tuvimos, quiero especificar antes de entrar al tema, quiero hacer la introducción. En la antigua vida que nosotros tuvimos, ¿verdad? Quizás nuestros padres no nos enseñaron el buen camino, pero Dios usó métodos, ¿verdad?, para mandar a alguien que le hablara de la palabra del Señor, no solamente a nuestros padres, sino a nosotros. Ya depende de la edad que tengamos, ¿verdad?
y de una u otra manera la palabra de Dios llegó y entró a nuestros oídos. Y cuando entró a nuestros oídos vino la fe de que hay un Dios verdadero, de que hay un Dios que ama la humanidad y entonces escuchamos, ¿verdad?, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es, amados hermanos, viéndolo así, amados hermanos, quizás hay unos que se criaron en el Evangelio, tuvieron ese privilegio de verse criado en el Evangelio, de haber crecido o de haber nacido en el Evangelio, porque sus padres eran pastores, porque quizás sus padres eran líderes en la iglesia, y estos, amados hermanos, desde pequeños le comenzaron a enseñar las escrituras. Pero es necesario, amados hermanos, que nosotros expandamos el Evangelio para que muchas almas vengan a los pies de Cristo. Porque de lo que de gracia recibimos, de gracia démoslo. En las Escrituras podemos ver, amados hermanos, diferentes significados, diferentes, amados hermanos, diferentes problemas de que el pueblo de Dios pasaba, como el problema que el pueblo de Dios pasó en el desierto. Ese es un problema grande, que el pueblo de Dios, viendo las maravillas de Dios, viendo todo lo que Dios hacía, aún así dudaban del Señor. Y ahora tú dices, pero ¿cómo ese pueblo dudaba tanto viendo todo? Si yo hubiera visto eso, yo estuviera predicando el Evangelio. Ahora eso lo puedes decir tú, pero hoy quiero decirte algo muy importante, que hay algo más grande en ti, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios es el que te va a guiar a toda la verdad. Entonces, amados hermanos, hay muchos, ¿verdad?, que no se crearon en el Evangelio. Hay muchos, amados hermanos, que sus padres tienen, ¿verdad?, una vida desordenada. Y de repente llegó la palabra de Dios. De repente Dios lo miró, hizo misericordia y llegó la palabra del Señor. Pero ahora esa palabra que llega al hombre, el hombre comienza a compartirla con sus hijos. Pero como el padre, ¿verdad?, no enseñó al hijo desde pequeño el camino del Señor, ahí comienza la batalla. Ahí comienza la batalla. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que esa familia le pertenecía. Porque Satanás sabe, amados hermanos, de que si ya el padre se convirtió a Cristo, él sabe que lo próximo son los hijos. Si ya el padre se convirtió a Cristo, ya vienen los hijos. ¿Por qué? Porque esta es una promesa del Señor. Si creemos en el Señor, será salvo toda nuestra casa. Solo en creer en el Señor. Entonces, esta es una arma bien poderosa que Satanás le fastidia cada día, que nosotros estemos hablando de la palabra. Que nosotros estemos hablando lo que es el verdadero evangelio, amados hermanos. El verdadero evangelio, amados hermanos, está aquí estampado en la palabra del Señor. El evangelio, amados hermanos, del Señor es poderoso. Solo tenemos, amados hermanos, que cuidar verdaderamente con diligencia esta palabra para que podamos, amados hermanos, resistir al enemigo y pelear para que no nos arrebate la palabra del Señor. Tú puedes estar pasando problemas y tus hijos no le están obedeciendo al Señor, porque tú desde el principio no les enseñaste el buen camino, no les enseñaste lo que son las sagradas escrituras. Y entonces, amados hermanos, de ahí comienza la batalla del hombre, que comienza a decir, oh, si yo hubiera sabido esto, cómo fue que me convertí al Señor, y si mis hijos se pusieron más rebeldes, si mis hijos no están haciendo lo que Dios manda. Y ahí es donde tú tienes que usar la paciencia. Ahí es donde tú tienes que pedirle sabiduría al Espíritu Santo. Ahí es donde tú tienes que pelear contra el espíritu malo que un día estuvo en ti, pero ahora lo tienes que sacar de tus hijos. Ahora tienes que sacar esos demonios de tus hijos. No son tus hijos, estoy hablando de los demonios, de los seres espirituales, de las criaturas del infierno que están peleando contra la familia, están peleando contra los hogares. Por eso el padre
de familia tiene que ser la cabeza principal, fundamental en el hogar. Él tiene que tener ese dominio en la familia como sacerdote, llevando una familia, amados hermanos, en una identidad en Cristo, en una, amados hermanos, llevando una creación santa hacia el Señor, porque Dios lo que creó en el hombre es santo, y lo que Dios hizo, amados hermanos, lo hizo a su semejanza. Por lo tanto, por eso Dios busca al hombre, porque Él es el creador del hombre. O sea, el hombre no vino de ninguna, como muchos dicen, a nosotros nos enseñaron en una clase cuando yo no conocía la palabra, que el hombre venía del mono, pero realmente no. Amados hermanos, si vemos en el principio de la creación, Dios creó primero al hombre. Al hombre Dios lo creó primero, un ser viviente, y creó toda especie de animales y bestias, y puso temor a los animales. Puso temor para que le tuvieran miedo al hombre y para que el hombre dominara y sojuzgara la tierra. Entonces, amados hermanos, por eso, amados hermanos, es necesario que el padre de familia se convierta a Cristo. Pero hoy, amados hermanos, estamos viendo que hay hijos que se están convirtiendo a Cristo y Dios está usando a los hijos para traer a los padres a su presencia. Y esto, amados hermanos, se complica un poco más. Pero Dios con su gran poder y con su gran misericordia verá traer a estos padres a la presencia del Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener una mano diligente cada día, estar peleando la batalla. Ahorita en esta hora creo que es si no estoy mal, es las 2 de la mañana 33 minutos. Y cuando el Espíritu Santo me da una palabra, que mi deber es predicar la palabra, pero el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarme. Pero si yo no me dispongo en las manos del Señor, el Señor, amados hermanos, Él es caballero. Él le ha dado libre albedrío al hombre. Si tú quieres predicar, predicas. Si tú no quieres predicar, no predicas. Pero Dios todo el tiempo quiere que nosotros estemos hablando de su palabra. Entonces, amados hermanos, Dios es un Dios que tiene, amados hermanos, compasión de la humanidad. Porque Dios quiere que todo el tiempo el pueblo hable de su palabra. Porque Él no quiere que vuelvas a tener la vida que tenías antes de conocerlo. Yo antes de conocer al Señor tenía una vida desordenada. Tenía una vida, amados hermanos, miserable. El apóstol Pablo determina en la palabra de nuestro Señor Jesucristo: miserable de mí, dice el apóstol Pablo, que lo que no quiero hago y lo que debo de hacer no lo hago. Entonces, amados hermanos, se cree, amados hermanos, que cuando uno principia en el camino del Señor puede tener tantas caídas que puede decepcionarte. Pero aún ahí Dios dice, amados hermanos, si alguno de vosotros pecare, abogado tiene con el Padre, el Señor Jesús, el justo, el santo, el todopoderoso. Cuando Dios, amados hermanos, Él ama a la humanidad. Él ama al pecador. Pero el pecado, claro, Él no lo ama, Él lo aborrece. Pero Él te limpia del pecado. Pero Él te trae a la presencia de Él mismo. Entonces, amados hermanos, ¿cómo, amados hermanos, podemos nosotros poder sobrevivir en este mundo tan difícil? ¿Cómo podemos sobrevivir? Escuchando, hablando, escudriñando la palabra del Señor. 3 puntos. Escuchando, hablando y escudriñando la palabra. El punto más fácil, que muchos no lo quieren, es escuchar. Escuchar la palabra del siervo y de la sierva de Dios. Segundo punto es hablando la palabra del Señor, hablando con ósculo santo, hablando cosas buenas que salen de adentro, que salen del corazón del hombre nuevo. Tercer punto, escudriñando las escrituras del Señor, porque el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte en tu diario caminar. Yo sé en esta hora, no por mi propia sabiduría, sino por la propia sabiduría del Señor,
que el Espíritu Santo quería que yo hablara hoy de su palabra. Porque Dios le dijo a Moisés, abre tu boca y yo la llenaré. Es necesario abrir la boca para hablar de la palabra, para que Dios la llene. Entonces, hoy quiero hablar acerca del espíritu inmundo que vuelve. ¿Cómo este espíritu inmundo vuelve? Bueno, dice la palabra en San Mateo capítulo 12, versículo 43. Dice la palabra, Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, ¿cómo vuelve ese espíritu? Ese espíritu, amados hermanos, es echado de tu vida por el Señor. ¿Por qué? Cuando el hombre de Dios te dice, aceptas a Cristo como tu único y verdadero Salvador, la persona hace una confesión de fe delante de Dios. Y la confesión de fe es que cuando la persona abre su boca, abre la puerta de su corazón, de inmediato el sello del Espíritu Santo viene, porque esto es por fe. De inmediato el sello del Espíritu Santo viene y Dios lo sella. ¿Cómo Dios lo sella? A través del siervo de Dios que está orando por esta persona. Entonces esta persona le dice, Señor Jesús, reconozco que yo soy pecador. Esta es una confesión. Esto es lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo como cuando yo me convertí a Cristo. Cuando yo me convertí a Cristo, yo no sé cuántos espíritus había en el hombre viejo, en aquel Adolfo, porque ahora soy el hombre nuevo en Cristo, según el Señor Dios Todopoderoso, como dice la palabra del Señor. Entonces dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, y yo te pido hoy que me perdones mis pecados. Acéptame como tu hijo, amado. Acéptame como tu hijo. Ten misericordia de mi Padre, en el nombre de Jesús. Si es que se reconcilia, yo me reconcilio. Si es que acepta, yo te acepto como mi único y verdadero Salvador. Te pongo en tus manos mi alma. Te pongo en tus manos todo mi ser. Te pongo en tus manos toda mi vida. Entonces, cuando el hombre hace esta confesión, el hombre de Dios ora por el hombre que se convirtió a Cristo. Y cuando el hombre de Dios ora, lo que le pide el hombre de Dios, Señor Dios Todopoderoso, yo te pido misericordia por esta persona, por esta alma que hoy te la presento delante de tu presencia. Escríbela en el libro de la vida, borra todos sus pecados y ahora pasa de muerte a vida. El hombre pasa de muerte a vida porque estaba muerto en el deleites del pecado, estaba muerto, amados hermanos, y pasó de muerte a vida porque ha aceptado a Jesucristo. Entonces el diablo se va. El espíritu malo tiene que salir rápido. En cuanto el hombre dice, te acepto como mi único y verdadero Salvador, el Espíritu Santo entra. Esto por fe, y el espíritu malo sale. Santo es el Señor. Y cuando sale, amados hermanos, se va a lugares secos. Y dice la palabra del Señor, quiere ese espíritu inmundo reposo. ¿Saben la palabra que reposar? Quiere un lugar donde estar. Quiere un lugar donde, amados hermanos, descansar. O sea, amados hermanos, él quiere, amados hermanos,
Él anda, amados hermanos, sale del hombre y anda buscando, amados hermanos, Dios de inmediato cuando el Espíritu Santo lo saca, anda en lugares secos buscando dónde reposar. Pero dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice la palabra de Dios que no lo haya. Entonces, como no lo haya, dice el espíritu malo, volveré a mi casa. Escuche bien lo que dice. Entonces dice, volveré a, escuche, hasta la palabra que dice este espíritu inmundo. Volveré a mi casa de donde salí. O sea, él anda buscando una casa. Te voy a dar un ejemplo. Es un ejemplo, no está en la palabra de Dios. Es una anécdota que te puedo dar en esta hora. ¿Qué pasa cuando uno no tiene dónde vivir? Y tampoco hay dinero para pagar. Hay preocupaciones, no hay descanso, no hay reposo para tu espíritu. Y te sientes turbado, te sientes mal, sientes que no vales nada, sientes que todo se te viene encima, que todo te está cayendo. Y esto es real. Pero poderoso es el Señor para darte a ti dónde reposar, dónde pasar. Dios siempre pone a alguien. Pero ahora el espíritu inmundo, cuando él vuelve, dice la palabra de Dios que, amados hermanos, dice, volveré a donde salí cuando llega la haya vacía y desocupada, barrida y adornada. Este punto es muy importante. De lo que se estaba hablando acerca de la introducción. ¿Cómo es que la haya barrida y adornada, desocupada? Por eso el hombre de Dios, al principio, te dije esta palabra acerca de la introducción. Por eso el hombre, amados hermanos, tiene que estar primero escuchando la palabra de Dios, para que esté ocupado el cuerpo, el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Cuando el hombre, amados hermanos, está escuchando la palabra, está recibiendo un mensaje del cielo. Está recibiendo un mensaje de Dios. La voz de Dios está entrando y está purificando el alma. Entonces, como la voz de Dios, el Espíritu Santo, estás escuchando la palabra, que es el Espíritu Santo, que es la voz de Dios, entonces en tu casa hay adornos, en tu casa hay vida. Pero tu casa está ocupada. ¿Y quién mora en tu casa? El Espíritu Santo de Dios. Bueno, entonces el Espíritu Santo sella, ¿verdad? Y te aleja del pecado. Tú comienzas a llorar, a pedirle perdón a Dios, a decirle, Señor, cómo yo estaba en aquella vida y todo eso. Pero entonces, Satanás, al mirar que tú no estás escudriñando las escrituras, al mirar que tú no estás oyendo la palabra de Dios, al mirar, amados hermanos, que Satanás observa al cristiano si está viviendo correctamente como Dios quiere. Ok, pero entonces, amados hermanos, el cristiano o el hombre cae en pecado de inmediato, tiene que arrodillarse delante de Dios para pedirle perdón. Esto para un cristiano que apenas comienza a crecer. Porque hay pecado porque se debe de orar y hay pecado porque no se debe de orar. ¿Por qué? Porque hay pecados, amados hermanos, que de una u otra manera el hombre de Dios, amados hermanos, siempre peca en pensar, en actuar, en el carácter, en diferentes, pero hay pecado de muerte. Y si hablamos de pecado de muerte, hay muchos pecados de muerte, como la crítica. Hay críticas que traen pecado, que traen mortandad en la vida del hombre. El pecado de adulterio, pecado de fornicación. Estos pecados son mortales. Porque estos pecados, amados hermanos, son tan fuertes y abominables delante de Dios. Bueno, entonces, amados hermanos, el espíritu inmundo vuelve y ve
y observa, ¿verdad? Estoy haciendo estoy asimilando algo real. Estoy viendo algo real. En el espíritu estoy diciendo algo real. O sea, acerca de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que entonces, dice, amados hermanos, entonces dice, volveré a mi casa y de donde salí, y cuando llega la haya desocupada. La haya desocupada, barrida y adornada. Entonces, el espíritu inmundo, amados hermanos, sabe de que si él solo entra, lo van a echar fuera. Entonces, él, amados hermanos, de inmediato dice, voy a traer 7 peores para hacer este postrer hombre peor que antes. Y así aborrezca el evangelio, así aborrezca lo bueno, porque lo vamos a atar con grillo. Y comienza el diablo a maquinar los demonios que van a hacer. Pero de repente este espíritu sale a buscar 7 peores. Pongámoslo así, como dice la palabra de Dios. Pero si ese hombre de inmediato se arrepiente delante de Dios, cuando vuelve no puede entrar porque el Espíritu Santo está ahí, está ocupado. Pero si el hombre ha rehusado, no ha querido volver a decirle al Señor, perdóname por lo que hice. Perdóname por lo que de un momento a otro hice, Señor, perdóname. Si el hombre no le ha orado al Señor, si el hombre no se ha arrepentido, si el hombre de Dios no se ha arrodillado delante del Señor, entonces entran los espíritus demoníacos. Y tenía uno, entran 7 más y van a ser 8 demonios. Entonces ese hombre va a estar muy difícil para que venga, para que se arrodille delante de Dios, porque los demonios ya entraron a una casa que estaba adornada, limpia y barrida, que estaba limpia por el poder del Espíritu Santo. Yo siento la presencia de Dios, amados hermanos, y el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos cristianos, amados hermanos, no están velando? ¿Cuántos, amados hermanos, evangélicos, amados hermanos, no están velando y quieren hablar de la palabra de Dios? Y, amados hermanos, el pecado no se debe tolerar, porque el diablo, cuando ata con grillo, como aquel gadareno que estaba endemoniado, que lo ataban con cadena y él reventaba la cadena. Pero quiero decirte en esta hora que cuando llega el poder de Jesús y le escuchas la palabra al Señor y la pones en primer lugar en tu corazón, yo te quiero decir que el diablo no puede entrar, el diablo no puede pelear, el diablo, amados hermanos, no puede entrar, amados hermanos, porque hay un ángel de Dios que está dentro de ti y ese se llama Espíritu Santo de Dios, y él está peleando, hay fuego dentro de ti, y ese fuego echa fuera los demonios, ese fuego echa fuera el temor, ese fuego que hay en ti, amado hermano y amado amigo que me está escuchando, ese fuego consume todo lo que quiera venir contra tu vida, porque lo que está dentro de ti es poderoso, hermano. Es poderoso lo que hay dentro del cristiano. Lo que pasa es que es necesario escudriñar la palabra. Es necesario oír la palabra. Es necesario hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y no cerrar nuestra boca, amados hermanos. Porque el pecado no puede, amados hermanos, tener, amados hermanos, autoridad en nuestra vida. Nosotros, amados hermanos, tendremos que pelear y combatir el pecado. Porque hay espíritus inmundos que quieren volver. Pero la sangre de Jesús tiene poder y el Señor reprenda al diablo, amados hermanos. Tienes que ponerte en orden delante de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque los demonios no respetan. Si el Espíritu Santo no está ahí, o sea, si el Espíritu Santo tú lo has contristado, el espíritu inmundo tiene acceso a entrar. Pero hoy te quiero decir en esta hora, tienes que aprender a oír la palabra de Dios. Tienes que aprender a escuchar el testimonio de Jesús. Lo que dice la palabra de Dios, testimonio del Señor Jesús. Tienes que aprender a amar la palabra. El diablo no resiste cuando tú le hablas de la palabra a alguien que necesita. Pero una vez que nosotros pecamos, amados hermanos, de inmediato tienes que arrodillarte delante de Dios y pedirle perdón. Porque, amados hermanos, todos somos pecadores.
Pero, amados hermanos, por eso está Jesucristo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dice, amados hermanos, primera de Juan 1:9, si confesaremos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. En segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora el Señor dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho del árbol de la vida y así entrar por las puertas a la ciudad. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Peleemos por el evangelio, peleemos para que estemos bien delante de Dios. El diablo no está de acuerdo que nosotros nos estemos limpiando y purificando cada día, pero yo te digo una cosa, para que cuando venga ese espíritu inmundo, tú tengas la espada del Espíritu, la espada del Espíritu para decirle en el nombre de Jesús, tú no tienes arte ni parte, el pecado no puede morar en mí. El Señor te reprenda, yo sigo firme. ¿Por qué? Porque el Señor, amados hermanos, le agrada cuando nosotros velamos, cuando nosotros peleamos, cuando nosotros estamos peleando la buena batalla. Así que el diablo no va a poder tener autoridad porque no tiene arte ni parte sobre tu vida. Quiero decirte una cosa en este día, en esta hora. Cada día hay una batalla en el hombre y esa se tiene que pelear en el espíritu, no en la carne. Deja el enojo, deja la ira, la contienda, deja el chisme, amados hermanos, porque esto, amados hermanos, el chisme puede ser un pecado, es un pecado tan perjuicioso que trae mortandad al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque eso el diablo lo usa, ¿para qué? Para atraer, para atarte con grillo y seas más chismoso, para atarte con grillo y seas más pecador. Pero yo quiero decirte una de las cosas, que cuando tú le estás sirviendo al Señor y te pones en la mano del Señor y velas por la palabra del Señor, ese espíritu inmundo no puede entrar. Es más, tú lo que vas a hacer, andar sacando los demonios fuera de los cuerpos de todos aquellos que tienen demonios. Y Dios te va a ir creciendo en unción, te va aumentando la fe y vas a crecer de una manera poderosa que le vas a dar dolor de cabeza al diablo. Cuando el diablo se mire, va a tener que huir. Cuando los demonios te miren, van a tener que huir de los cuerpos. ¿Por qué? Porque tú te has consagrado, porque tú estás en la presencia de Dios y estás peleando la buena batalla. Yo te digo en esta hora, reprende al espíritu inmundo. No dejes que vuelvan a entrar a tu casa y repréndelo en el nombre de Jesús. No te quedes callado. Habla el evangelio como nunca en tu vida. Que Dios te bendiga.